Bueno, estamos acá entonces con el ejercicio 27 de la sección 4.2 que pedía demostrar el enunciado, que dice, en una cometa, una diagonal es la mediatriz de la otra diagonal. Bueno, en este enunciado, para hacer la demostración, implica generar o hacer una figura de análisis, reconocer cuál es lo dado y cuál es lo que hay que demostrar, y completar la tablita. Bien, entonces dibujamos una cometa. Bien, y estábamos pensando recién cómo hacer la demostración, ¿no? De esta cometa lo que hay que probar es que una diagonal es mediatriz de la otra. Aparentemente, por la figura que construimos acá, me decían los chicos que tendríamos que probar que AC es la mediatriz de BD. Bien, porque visualmente está claro que BD no es la mediatriz de AC porque no lo corta en el punto medio, pero sí AC es mediatriz de BD. Bueno, ¿cómo hacer esa demostración? Estábamos pensando recién entre todos de que para probar que AC es mediatriz de BD, eso implica probar que BO tiene la misma medida que OD y que el ángulo que forman estas dos rectas es de 90 grados, es decir, los cuatro ángulos son de 90 grados. Bueno, para probar eso, entonces yo les decía que habría que probar la congruencia de los triángulos BOC y DOC. Si esos dos triángulos son congruentes, fíjense, resulta lo que necesitamos, ¿no? Que BO tiene la misma medida que OD y es perpendicular. Bueno, entonces, siempre que ustedes tengan que demostrar algún enunciado matemático, lo que ayuda es pensar de atrás para adelante, ¿sí? Pensar de atrás para adelante, por ejemplo, acá es decir, bueno, si AC fuera la mediatriz de BD, ¿qué se tendría que cumplir? Ah, esto, ¿no? Se tendría que cumplir esto. Bueno, pero para que se cumpla esto, ¿qué tendría que suceder? Bueno, estos dos triángulos deberían ser congruentes. Ahora pensamos, ¿cómo puedo yo demostrar que BOC y COD son congruentes? Entonces les digo, chicos, yo, bueno, lo único que sabemos hasta acá es que, por la hipótesis, que sabemos que por ser una cometa esta figura, BC mide lo mismo que CD y AB mide lo mismo que AD. Nada más. Bueno, y Elías ahí nos ayudó, ¿sí? Elías dice, bueno, lo que podemos hacer es probar que BAC es congruente con DAC. Dice, porque ahí por BAC, ¿sí? Como AC es congruente consigo mismo, esos dos triángulos van a ser congruentes por el criterio lado a lado, el grande, ¿no? BAC y CAD. Bien. Ahora, si esos dos triángulos son congruentes, dice Elia, el ángulo C, acá, el BCA y el DCA, tienen la misma medida. Bien. Ahora, si esos dos ángulos tienen la misma medida y OC es congruente con OC, por identidad, esos dos triangulitos chiquitos resultan ser congruentes, que era lo que nosotros estábamos buscando, y ya sale la demostración. Entonces ahora todo eso hay que escribirlo, ¿sí? Entonces, el primer enunciado siempre es la hipótesis. Bien. Bien. Ahora me quieren dictar ustedes qué ponemos. ¿Cuál sería la siguiente proposición? Ya tenemos la idea. AB es congruente con AD.
esto lo habíamos deducido de la hipótesis, ¿no? Si el cuadrilátero es una cometa, tiene un par de lados, dos pares de lados consecutivos congruentes, ¿no? BC congruente con CD. Semi. Bueno, entonces eso sería por la definición de cometa. ¿Están de acuerdo hasta acá? La definición de cometa o romboide dice que es un cuadrilátero con dos pares de lados opuestos, de dos pares de lados consecutivos congruentes. Bien. Bueno, ahora tendríamos que AC es congruente con AC por identidad. Es decir, identidad era la propiedad reflexiva de la congruencia. Bueno, ¿qué más? Bien, como esos dos, entonces ahí ya por el criterio lado, 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 podemos asegurar que el triángulo, ¿sí? BAC es congruente con el triángulo DAC, ¿sí? Si esos dos triángulos son congruentes, Elías decía que el ángulo BCA es congruente con el ángulo DCA. Bien. Porque las partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. Bueno, ahora el segmento OC es congruente con el segmento OC. OC es congruente con OC. Bien. Ahora, entonces tenemos en el triángulo BCO y DCO, lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Podemos asegurar la congruencia de esos dos triángulos. BCO y DCO. Bien, ahora si esos dos triángulos son congruentes, ¿qué resulta? Que PO es congruente con OD. Eso es porque son partes correspondientes. Bien. ¿Y qué más vamos a tener? Que el ángulo BOC
es congruente con el ángulo DOC. Esto es porque las partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. Vamos a completar acá los simbolitos. Bueno, pero entonces ya está, porque acá si estos dos ángulos son iguales, entonces significa que las rectas que AC y BD son perpendiculares. Ahí ya probamos la perpendicularidad, ¿no? Entonces podemos decir que AC, el segmento AC es perpendicular al segmento BD. Y lo podemos justificar diciendo que si dos rectas se intersecan formando ángulos consecutivos congruentes, son perpendiculares, ¿no? Bien. Ahora, tenemos entonces también que, por definición de segmentos congruentes, ¿no es cierto? OB mide lo mismo que OD. Porque si dos segmentos son congruentes, sus medidas son iguales. Bueno, entonces ahí ya estaríamos. Tenemos que es perpendicular y que lo corta en su punto medio, ¿no es cierto? Entonces podemos asegurar que AC es mediatriz, el segmento AC es mediatriz de el segmento BD. Por la definición de mediatriz, ¿no? Bueno, y ahí terminaría entonces la demostración del ejercicio 27. ¿Alguna preguntita? Vamos a detener la grabación.